Entremos en ello mientras volvemos a la realidad. Vemos al chico deseándoles un buen día a las chicas, quienes respondieron que él llegó en el momento adecuado. El protagonista se confundió, pero luego una de las chicas le explicó que se trataba de los accesorios que trajo el otro día, ya que no sabían qué estaba pasando con ellos. Agregaron que seguramente él mismo había hecho esos artilugios, a lo que él respondió afirmativamente y reflexionó sobre si algo malo les había sucedido. No tenía idea de lo que estaba pasando y pensó si algo había salido mal con esos dispositivos, ya que había utilizado material de otro mundo, o si fue porque había estropeado el guante. Mientras el protagonista reflexionaba en su interior, una de las chicas explicó que se sentía llena de energía desde que empezó a usar ese artilugio, y la otra chica también dijo que se le había ido la rigidez en el cuello y el dolor de espalda. Se sintió aliviado al saber que funcionaban según lo planeado y respondió que estaba contento de escucharlo, ya que estaba preocupado de que algo malo pudiera haber sucedido. La chica agregó que incluso su piel se sentía más suave. ¿Qué estaba pasando con esos accesorios? A lo que él le respondió que estaban hechos simplemente de plata normal, y pensó para sí mismo que técnicamente no estaba mintiendo, ya que había utilizado materiales que compró en ese mundo. Luego, en el siguiente momento, admitió a la chica que si usó un cristal de poder para hacerlo. Una de ellas preguntó si los cristales de poder tenían algún tipo de efecto, a lo que la otra chica le respondió que tal vez fue el protagonista quien usó algún tipo de poder sobrenatural. El protagonista observó que era el instinto femenino el que los llevaba a hacer esas preguntas y les respondió que deseaba que cada pieza trajera fortuna mientras las hacía, por lo que tal vez eran solo sus deseos siendo respondidos. Una de las chicas exclamó que era increíble. Dejando las bromas a un lado, le preguntó si Mia estaba y le preguntó dónde estaba su habitación, a lo que las chicas se confundieron y le preguntaron si la trajo de vuelta. El otro día ella le informó que su número de habitación era el 412 y le preguntó si tenía algo que ver con ella, a lo que él respondió que el otro día le mostró a Mia un pequeño truco y que prometió mostrarle algunos más si escuchaba a las enfermeras. Una de las chicas exclamó que había estado curiosa sobre por qué Mia se había vuelto tan obediente últimamente, y ahora entendía el misterio detrás de su actitud, ya que había sido una niña bastante difícil. Le agradeció por eso, a lo que él le pidió que no le diera importancia y preguntó por qué la habían trasladado de pediatría a la sala de cirugía. La enfermera no podía contarles eso ella misma, pero les dijo que Mia originalmente recibía cuidados en pediatría, pero como se metió en peleas con otros niños, estaban preocupados de que estar cerca unos de otros afectara su salud mental. Por eso la trasladaron a esa sala. Mientras hablaban de Mia, un hombre llegó y le preguntó a una de las chicas si tenía un momento, a lo que ella respondió que sí y fue a verlo. La otra enfermera anunció que la verían más tarde, y el protagonista estuvo de acuerdo y le agradeció. El protagonista seguía pensando en la pelea, así que se dirigió hacia la habitación 412, cuando de repente notó a un niño mirando por la puerta y espiando. Lo atrapó antes de que pudiera correr y el niño le pidió que lo soltara, a lo que él respondió que ya no tenía que correr así y le preguntó si le gustaría charlar un poco con él allí. Le preguntó al niño si tenía algún asunto con Mia-chan, a lo que el niño respondió que eso no tenía nada que ver con él y lo llamó viejo como respuesta. El protagonista agarró al niño y le preguntó por qué lo llamaba viejo, ya que solo era un estudiante universitario, a lo que el niño le rogó que lo soltara. El protagonista exclamó que podría ser que él fuera el que se peleó con Mia en pediatría. Agregó que no sabía el nombre del niño y si estaba bien con ser llamado chico, a lo que el niño se presentó como iOS y le mencionó al protagonista que le envió cosas realmente malas a Mia. Ahora, desde el punto de vista de Ichinose, vemos que debido a que sus padres estaban ocupados, no podían visitarla con tanta frecuencia. Cada vez que los padres de otro niño venían de visita, ella los miraba envidiosamente mientras traían mangas y otras cosas que exigían a sus hijos. Y así, a veces dirigía su enojo hacia otros niños, atacando con un peluche que su madre le trajo. Él exclamó con enojo que era porque sus padres no venían a visitarla, y agregó que por eso actuaba así. Pero después de eso, Kashibaji admitió que su madre realmente se enojó con él y se sintió muy mal por lo que envió a Mia. Agregó que por eso quería disculparse con ella, pero escuchó que la trasladaron. El protagonista exclamó que lo ayudaría y dijo que tomó al niño en sus brazos y comenzó a caminar hacia la sala donde Mia fue trasladada. El niño le pidió que se ocupara de sus propios asuntos, a lo que el protagonista respondió que no tenía que contenerse. Al llegar a la sala de Mia, preguntó si Mia estaba allí,
a lo que Mía le respondió emocionada que lo había estado esperando. De repente, se sorprendió al ver al niño que estaba con él. El protagonista respondió que vino tal como le prometió a ella y agregó que bueno, había otro invitado que había venido con él. Aunque le pidió al niño que continuara, este se puso frente a ella y le dijo que lo sentía mucho. Antes de que Mía pudiera decir algo, una mujer llegó a la sala llamándola por su nombre. La mujer preguntó quién podía ser, a lo que el protagonista respondió que lamentaba haber venido sin previo aviso y se presentó como Isos, añadiendo que su madre era enfermera en esa sala. Continuó presentando al niño como aquel que tuvo una pelea con Mía en la sala de pediatría. Anunció que el niño le dijo que quería disculparse con Mía, así que lo trajo consigo y también que había venido a cumplir su promesa con Mía. La mujer exclamó que escuchó a Mía pelear con otro niño de su edad en pediatría, y desde que empezó, Mía estaba arrojando cosas al niño, así que pensó en ir a su casa para disculparse. Luego, en el siguiente momento, le preguntó a Mía si tenía algo que decir, a lo que ella dijo que también se disculpaba por arrojarle cosas. La mujer se presentó como Yowo y mencionó que era la madre de Mía. Se disculpó por la tardía presentación y dijo que todo estaba bien. Mía exigió ver el truco de Kashibaji, a lo que el protagonista respondió que lo entendió y le pidió al niño que se quedara allí por un tiempo también. Incluso solicitó a la madre de Mía que se quedara allí y observara, a lo que ella estuvo de acuerdo. Mientras el protagonista comenzaba a realizar los trucos, tanto Mía como su madre estaban sorprendidas, y Mía exclamó que era tan bonito mientras su madre estaba confundida sobre cómo lo hizo. Kashibaji anunció que para el próximo truco usarían una botella de agua, y al decir eso, vertió el agua en un tazón y la transformó en una burbuja que lanzó al niño, ante lo cual, Mía se alegró. Él preguntó a Mía sobre su animal favorito, a lo que ella respondió que era un gigante isópodo, el ídolo del océano profundo. El protagonista exclamó que parecía que el señor gigante isópodo estaba de vacaciones ese día y preguntó si había otro animal que le gustara, a lo que ella respondió que le gustaba la rata topo desnuda. Su madre preguntó si podían elegir un animal más normal, después de lo cual Mía eligió un gatito. Kashibaji exclamó que entendía y les pidió que esperaran un momento. Al siguiente momento, les pidió que observaran detenidamente mientras cubría la cuenta con un pañuelo y añadía que simplemente la intercambiaría con un artículo dentro de su caja de inventario. Cuando retiró el pañuelo, apareció un colgante de gatito, ante lo cual Mía se emocionó y se alegró. Kashibaji le ofreció el colgante, a lo que Mía se sorprendió y preguntó si podía tenerlo. Él respondió que por supuesto podía tenerlo, y agregó que el niño también podía tenerlo, a lo que el niño le agradeció. La madre de Maya le mencionó que no podía aceptar algo tan valioso de forma gratuita, a lo que el protagonista respondió que era hecho en casa y que no costaba tanto hacerlo. Continuó pidiéndole que también lo usara para que pudieran hacer juego con Mía, pero si no le gustaba, podía evitarlo. Sin embargo, ella decidió ponérselo. El colgante no tenía el poder de curar su enfermedad, pero debería ayudar a evitar cualquier enfermedad entrante, y si usaba uno a juego con su madre, él pensaba que no se sentiría tan sola. La madre de Maya estaba realmente agradecida por lo que hizo el protagonista ese día, a lo que él le pidió que no le diera importancia, ya que él también se divirtió. Ella le admitió que su espectáculo fue más impresionante que el que había visto en programas de televisión y añadió que era como si fuera la verdadera magia. Kashibaji se preguntó a sí mismo si simplemente usó más magia frente a la gente de lo que hacía antes, y exclamó que la madre de Mía lo había halagado como si fuera la verdadera magia. Ella admitió que Mía también se estaba divirtiendo mucho y que era la primera vez que veía a Mía con esa expresión desde que se enfermó, a lo que él dijo para sí mismo que la madre también. Parece que la magia de recuperación de la fatiga que él colocó en la habitación funcionó, ya que ella parecía bastante fatigada la primera vez que la vio, pero ahora se veía más enérgica. Se podría decir que poder usar magia en el mundo moderno era hacer trampa. Pero si ese poder suyo pudiera ayudar a otros, estaría realmente feliz. Esperaba que eso ayudara a que Mía se volviera más saludable. De repente, mientras el protagonista seguía pensando, la madre de Maya preguntó si podía pedir otro favor y le preguntó si podría visitar a Mía nuevamente una vez que terminara su cirugía, ya que le gustaría si lo hiciera. A lo que él respondió que entendía y estaría encantado si pudiera ser de ayuda. Por otro lado, dentro de una habitación llena de armas, un hombre preguntó al otro cómo iban los preparativos, a lo que el otro respondió que estaban listos. Entonces preguntó en cambio cómo estaba la agenda del embajador, a lo que él respondió que iba según lo planeado,
agregando que todo iba según lo planeado. Expresó su pensamiento de que sería mucho más fácil, ya que había escuchado que el país había sido agotado por la paz, pero al contrario, estaba tomando más esfuerzo de lo que pensaba. La persona con autoridad instruyó al hombre que su misión esa vez era simplemente negociar y que este país tiene muchos aliados en el Medio Oriente y África, a lo que la otra persona preguntó si podrían hacerlo mientras fuera necesario. Su jefe les exclamó que la misión comenzaría a las 11 de la noche. Al día siguiente y agregó que el lugar era el Museo de Arte de Tokio. Mientras se desarrollaba la escena, un hombre exclamó que no pensaba que sería tan difícil, pero ahora estaba completamente terminado. Parecía estar diseñando un disfraz y se veía bien, un trabajo bien hecho según él. El protagonista preguntó si podía quitarse el disfraz, a lo que el chico respondió que sí y le pidió que lo hiciera él mismo. Exclamó que era un evento regular que ocurría cada verano e invierno. Después de todo, la razón por la que llevaba un disfraz de héroe era que era un exhéroe que podía usar magia. El creador del disfraz exclamó que le llevó bastante esfuerzo readaptar el disfraz, ya que la forma del cuerpo del protagonista había cambiado tanto. Kashibaji se disculpó y mencionó que era porque comenzó a levantar pesas. El diseñador le aseguró que no era tan importante, ya que en realidad ahora sus movimientos se veían más geniales que antes. Kashi preguntó si tenía que hacer esas patadas Ride, a lo que el diseñador respondió que, por supuesto, tenía que hacerlo, ya que simplemente tener un buen disfraz no es suficiente para llamar la atención en estos días. Ese chico muy entusiasta frente al protagonista era Shido, y era un tokusatsu otaku que también estudiaba ciencias en la misma universidad. El invierno pasado, tuvo un cosplay asombroso de un tokusatsu divino que replicaba el original a un alto nivel. Dejó tal impresión en el protagonista que decidió hacer lo mismo este año. Además, ese disfraz solo apareció en el 7º episodio, pero el cinturón alcanzó un estatus legendario entre los fanáticos, como se puede ver en la historia de la serie, ya que ese tipo de cinturón se heredaba de los Raiders anteriores desde que se conocieron en la escuela secundaria. Lo había contratado todos los años para ser un cosplayer en ese gran evento de cosplay de verano/invierno. El chico exclamó que a todos les gustaba el cosplay del protagonista, así que este año también contaba con él, ya que le pagaría una buena cantidad de dinero también. El protagonista se sorprendió a sí mismo por las cosas que hacía por dinero. Real ya lo visitó ayer y el desastre después de su regreso dejó un gran agujero en su billetera. Además del campamento de entrenamiento para el círculo justo al comienzo de las vacaciones de verano, su dignidad iba a sufrir por la vergüenza y la incomodidad, pero el pago era algo por lo que realmente estaba agradecido. De repente, su empleador preguntó si le gustaba la cola, y añadió que podía cambiarse mientras le servía una, lo cual sonaba genial para Kaji, ya que pensaba que simplemente descansaría un poco para recuperar el aliento mentalmente. El diseñador exclamó que cambiaría el canal de televisión para Kasagi, y en el canal apareció una mujer informando que unas horas después de la medianoche de ese día, se informó que un conductor conducía de manera imprudente en la autopista metropolitana, ignorando la televisión. El chico le mencionó que escuchó que el protagonista apareció en la uni con una mujer hermosa en brazo. Le preguntó al chico que le contó sobre eso y él respondió que le envió un mensaje. Y luego el protagonista pensó para sí mismo cómo podía olvidar que el chico se lleva bien con el chico. Le preguntó qué estaba haciendo ella ese día, a lo que él respondió que por la mañana se fue con una lata para la exposición de arte persa. El hombre admitió que escuchó eso en la televisión hace algún tiempo y agregó que también quería ir. La reportera en la televisión anunció que había recibido un boletín de noticias especial que era momentos después de la explosión. Varios hombres de nacionalidad extranjera ingresaron al edificio llevando armas pequeñas. Visitantes del museo, el embajador del país 1, personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministro de NEX han sido tomados como rehenes. Los perpetradores fueron vistos barricándose dentro del edificio. Los protagonistas confirmaron que el museo en Tokio era donde tenían la exposición de arte persa, a lo que el chico dijo que estaba bastante seguro de eso, ya que hoy era su día de apertura y añadió que parecía que el embajador estaba allí para la ceremonia conmemorativa. De repente, cuando estaban confirmando esto, Kashibaji llamó, pero en respuesta obtuvo un mensaje de audio que decía que el número que había marcado estaba actualmente apagado. La reportera de noticias seguía diciendo que se escucharon explosiones en el edificio y que los visitantes que se encontraban dentro del edificio habían sido tomados como rehenes.
Agregaron que se vio a un grupo de ciudadanos extranjeros entrando al edificio llevando armas y bombas. El empleador exclamó que el protagonista y una chica podrían haber sido tomados como rehenes. El protagonista decidió que primero confirmaría sus posiciones usando magia. Si estaban allí y los habían tomado como rehenes, entonces iría a salvarlos, pero si era posible, no quería que nadie supiera sobre sus poderes, ya que necesitaba ponerse un disfraz. Su diseñador preguntó qué debían hacer ahora, a lo que Kashibaji lo atacó con sus poderes, lo que lo hizo dormir. Se sintió mal por hacerle eso, no podía simplemente decirle. Le dio una almohada para que descansara y decidió que lo haría dormir un rato lanzándole un hechizo de sueño. Exclamó para sí mismo que estaba tomando prestado el disfraz en el que había invertido tiempo y esfuerzo para perfeccionarlo. Por otro lado, en el museo, uno de los guardias anunció a los rehenes que no se movieran. Si se mantenían tranquilos y quietos, no les harían daño. El protagonista afirmó que la mayoría de la gente no lo notaría volando sobre ellos gracias a su percepción inhibida. Pero incluso si una cámara apuntaba al cielo, aún estaría a salvo, ya que llevaba un disfraz. Mientras intentaba encontrar el lugar donde todos estaban, su amigo, que también era rehén, notó que él estaba allí, pero admitió que incluso si estaba allí para salvarlos, no podrá luchar contra los terroristas. El protagonista podría haberse teleportado al museo usando magia, pero la magia de teleportación solo podía usarse para teletransportarse a lugares que él había marcado previamente con un círculo mágico. Añadió para sí mismo que había establecido un círculo mágico en la azotea de su universidad para emergencias, como cuando llegaba tarde a clase. Pero aparte de eso, no le quedaba más remedio que depender de su magia de vuelo. En la habitación llena de rehenes, Kashibaji no pensaba que el collar con magia incrustada sería útil de esa manera, ya que estaba dentro de una lata, que también debería estar cerca de ella. Los otros rehenes parecían estar reunidos a su alrededor también. Se preguntó cómo debería salvarlos. Intentar un ataque furtivo con la percepción inhibida no habría funcionado, ya que era inútil contra aquellos que estaban en guardia. Este era el momento en el que las habilidades encubiertas serían útiles, pero en el otro mundo, solo los espías y criminales tenían ese tipo de habilidades. Añadió que un héroe recto como él no tenía nada que ver con ese tipo de habilidades, y al final supuso que tendría que usar la fuerza bruta. Recordó el informe que escuchó anteriormente, que indicaba que a las 11 de la mañana del día, se escucharon explosiones en el Museo XXR de Tokio, así que comenzó a buscar las bombas, que encontró escondidas y las guardó en su caja de objetos. Como el tiempo no fluía dentro de la caja de objetos, independientemente de si la bomba era basada en la distancia o en el tiempo, no se activaría. Aún no teniendo la habilidad para desactivar una bomba, simplemente se la pasaría a la policía más tarde. De repente, una voz dijo que había un hombre sospechoso allí, indicando que algunas personas notaron a Kasagi en su nuevo atuendo. Pero luego Kaji usó un hechizo de percepción inhibida y voló. Se preguntó dónde estaban los terroristas más tontos. Había un hombre con un arma cerca de la entrada subterránea al vestíbulo, ya que no parecía haber rehenes allí. Había uno cerca de la entrada en el primer piso y más en el centro de la sala de exposiciones. Allí notó que a lo largo de la pared estaban los rehenes. Arriba en el segundo piso, una persona estaba de guardia en la entrada y otras dos estaban estacionadas en el piso. Notó que la mayoría de los rehenes estaban allí. También notó que una Yumi y una Ka también estaban en ese piso. Así que atacó al terrorista en ese piso mientras lanzaba una barrera insonorizada en cada piso, lo que impidió que los tipos escucharan algo. Sospechoso, atacó al otro terrorista que sorprendió ver, y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba en el suelo por Kaji, y así solo quedaron 4. De repente, Kashibaji notó que el terrorista iba a atacar a un niño. Así que lo atacó antes de que pudiera tocar al niño. El niño lo llamó héroe, pero el protagonista le aseguró que todo estaba bien ahora y que hizo algo bueno. Todos en ese piso todavía estaban pensando en el disfraz mientras el protagonista les decía que había lidiado con un terrorista en ese piso en el vestíbulo de abajo, así que todos deberían poder bajar tranquilamente y evacuar. También les instruyó que una vez afuera, deberían poder encontrar de inmediato a la policía cercana. Ahora era el momento final, y quedaban 3 terroristas. Uno estaba cerca de la entrada. Parecía haber alrededor de 100 personas en ese piso, y estaba seguro de que el embajador al que los terroristas apuntaban también estaba allí. Pensó que era mejor asumir que tenían algo planeado. De repente, notó que tenían rehenes en el medio, pero también que buscar en la bolsa era realmente conveniente.
Podía obtener imágenes detalladas usando el mapa en su cabeza, que reveló que no parecía ser una bomba. No podía seguir esperando sin hacer nada, así que era hora de actuar. De repente, los atacó, lo que los dejó impactados antes de que pudieran dispararle al protagonista. Ya estaban en el suelo, excepto un terrorista que reaccionó bien entre todos, pero aún fue derrotado por el protagonista. El terrorista cuya reacción fue buena exclamó que ahora que había llegado a esto. Así que sacó el control remoto de la bomba y comenzó a hacer clic, pero para su sorpresa, la bomba no explotó a pesar de que intentaba presionar el botón. De repente, Kaji lo hizo dormir y preguntó al embajador si estaba bien. Olvidó que había puesto la barrera de sonido alrededor de los rehenes. Al ver que su embajador estaba bien, los guardaespaldas exclamaron que lo protegerían. Uno de ellos preguntó al protagonista quién era, a lo que él respondió que se encargó de todos los terroristas y también evacuó a todos los rehenes abajo. Así que también deberían evacuar. Por otro lado, todas las personas se preguntaban si estaban salvados y preguntaban si solo necesitaban salir, pero aún estaban confundidos por el disfraz de Kashibaji. Parecía que esos dos tenían razón. Estaba avergonzado de que la chica estuviera mirándolo. De repente recordó que estaba disfrazado, por lo que los dos tipos no podrían reconocerlo. En ese momento, el escuadrón policial entró equipado y le preguntaron a Kashibaji quién era, ya que no parecía ser uno de esos terroristas. Le preguntaron si era él quien había noqueado al terrorista, a lo que respondió afirmativamente y les dijo que tenía sus propias razones para hacerlo. Así que había entrado y eliminado al terrorista. Ignorando la declaración, los policías le preguntaron si podía revelar su nombre, a lo que respondió que, honestamente, los policías deberían adivinar la respuesta a esa pregunta por el hecho de que llevaba un disfraz para ocultar su identidad. Agregó que también había asegurado 2 bombas, una de la fuente de agua dentro del museo y otra del banco. Los policías le preguntaron dónde las dejó, a lo que el protagonista presentó las 2 bombas y les preguntó si podía confiar en ellos con esas bombas. Mientras presentaba las bombas frente a los policías, entraron en pánico, pero él disipó sus preocupaciones y les dijo que no se preocuparan, ya que estaban cubiertas con una barrera y también había destruido el control remoto, por lo que no explotarían pronto. Les preguntó dónde dejarlas para que él pudiera poner las bombas allí, a lo que uno de los policías le pidió que esperara un momento. Luego se preguntó de dónde sacó el protagonista la bomba, y de repente llegó el equipo de bombas y le agradeció por su cooperación. El policía le dijo que lamentaba, pero por la investigación, si podía ir a la comisaría, a lo que el protagonista se negó y de repente desapareció. Los policías se sorprendieron de dónde desapareció tan repentinamente. Uno de ellos incluso creyó que era el fantasma y se preguntó cómo lo informarían. Por otro lado, el protagonista estaba contento de haber dejado el círculo mágico en la casa de su solo para estar seguro, lo que resultó en que lograra su escape cuando llegó a casa y vio que Satu aún estaba dormido debido a su magia, aunque no había pasado ni una hora desde que se quedó dormido. Aunque dijo que deseaba que nada en su disfraz se rompiera y decidió apresurarse y devolver todo a como estaba antes. Todavía se sentía un poco tímido al respecto, pero estaba contento de poder regresar inmediatamente al Museo de Arte. Agradeció al disfraz por eso y decidió regresar a casa y dormir bien. Mientras se desarrollaba la escena, vemos a una mujer pidiéndole a Maya que espere, suplicándole que la deje participar en la batalla. La mujer respondió que esto era entre el reino y el imperio y no había razón para que ella se involucre. Le pidió a Maya que se fuera y encontrara a Realia. Maya pensó por el bien del país, donde la gente es importante para ella. Encontrará su camino hacia aquel a quien ama. Por otro lado, hubo un golpe en la puerta por parte de un chico que llamaba. Preguntó si ya se había despertado, ya que estaba en todos los medios todo el día, todos los días. Estaban haciendo un gran escándalo sobre la persona misteriosa que apareció de la nada para derrotar a los terroristas. Explicó que en su familia solían dejar la televisión encendida de fondo cuando alguien estaba en la sala de estar. Así que estaba condenado a ver la televisión mientras lo destrozaban y tenía que mantener su cara de póker todo el tiempo. Agregó que cada vez que lo veía, se preguntaba si realmente tenía que voltear su abrigo y darse la vuelta de esa manera después de derrotarlos, o si realmente tenía que chasquear los dedos para hacer desaparecer la barrera. Se preguntaba qué le pasaba, ya que era como una ejecución pública. No podía creer que fuera él en la televisión. Necesitaba un agujero apretado en ese momento para esconderse. Deseaba simplemente ser enterrado y desaparecer durante 2 meses así.
Solo había pasado una semana y aún seguía pensando en esos incidentes. Su madre vino y le informó que su comida estaba lista en la mesa. Todavía pensaba en ello mientras su hermano le exclamaba que se parecía bastante al cosplay del que se hablaba en las noticias. El protagonista se defendió diciendo que estaba en casa de Siku cuando eso estaba sucediendo y agregó que no había manera de que pudiera usar magia para volar. Su hermano asintió y anunció que casi estaba allí, pero aún le faltaban unos 10 años antes de poder convertirse en un mago, ya que nunca había tenido una novia después de todo. Kaji protestó pidiéndole que se detuviera o presentaría una queja, a lo que su hermano exclamó que no podía tratarlo así. De repente, Kaji miró su horario en el teléfono, que indicaba que era el momento de cumplir su promesa hacia Realia. Ella le rogó antes si podía convocarlo al menos una vez al mes, a lo que él accedió antes y se dio cuenta de que había pasado aproximadamente un mes desde la última vez que Realia fue convocada. Admitió que debería llamarla. Su hermano le preguntó si tenía algo que hacer ese día, a lo que le dijo a su hermano que se olvidó, pero realmente venía de nuevo hoy. Su hermano parecía estar decepcionado, así que le preguntó si ella se estaba quedando en su casa nuevamente, a lo que Kashibaji pensó que probablemente no lo haría. Su hermano se preguntó si había pisado la mina terrestre. Más tarde ese día, Kashibaji la convocó, a lo que ella afirmó que parecía que él no olvidó su promesa y estaba feliz de que la convocara. Él le preguntó si había entregado la espada sagrada, a lo que ella respondió que, por supuesto, lo hizo. Entonces, de repente, una chica vino y lo abrazó fuertemente. Era Tía, quien lo abrazó ya que no podía creer que fuera realmente Tía. Estaba tan feliz de verlo de nuevo y comenzó a oler para confirmar que era Kashibaji en persona. Se dio cuenta de que no era un sueño. Él le preguntó cómo llegó allí, le preguntó a Realia si estaba en la capital, a lo que ella negó diciendo que estaba en su nido y agregó que cuando devolvió la espada sagrada le contó a Meli, Tía cómo lo conoció. Luego, Tía vino a su nido y estaba decidida a verlo. Él intentó explicarle a Tía que aunque estaba feliz de que pensara tanto en él, podría causar algunos problemas si se quedara allí por más tiempo, a lo que ella preguntó si no podía quedarse. Él intentó explicarle que no era que no pudiera quedarse, pero esas orejas y cola no son normales en su mundo y no tienen personas bestia allí, así que ella causaría un gran revuelo y necesitarían registrarla si quería vivir allí. Aunque podría estar bien que se quedara temporalmente en su casa, no pueden encerrarla en su casa para siempre. Realia intentó intervenir diciendo que su magia podría manejar el problema de su apariencia y que no viviría allí para siempre de todos modos. El protagonista exclamó a ambos que estaba bien, a lo que Tía mencionó que no quería causarle problemas, ya que ya estaba feliz de verlo nuevamente. Kashibaji preguntó a Realia si podía ocultar la cola y las orejas de Tía y agregó que también debería transformarse en forma humana. Realia luego se transformó en una mujer atractiva y le pidió que dejara todo en sus manos. Luego, volteándose hacia Tía, le informó que podría sentirse extraña en algunos lugares, pero se acostumbrará diciendo que le quitó las orejas y la cola para que parecía una persona humana normal. Kashibaji le preguntó cómo se sentía, ya que no debería haber problema alguno ahora, a lo que el protagonista quedó asombrado al ver la transformación. La chica estaba realmente feliz al tener las mismas orejas que el protagonista. Él la llamó algo bonito y anunció que de todos modos deberían comprar ropa nueva. Mientras se desarrollaba la escena, el protagonista llevó a Tía y Realia a comprar ropa nueva en coche. Fue el primer paseo en coche para Tía, así que estaba realmente emocionada. Explicó que el coche se deslizaba sobre la carretera. Cuando compraron ropa para Tía, ella lucía muy bien en ellas. Kashibaji admitió que se veía bien y añadió que parecía una chica normal de este mundo con ese vestido. A esto, ella respondió que no se sentía tan segura cuando estaba dentro del coche. En el camino de regreso, Tía notó que el coche se sentía diferente de la moto, a lo que Realia afirmó que no temblaba tanto. El protagonista les explicó que, en comparación con el carruaje de ese lado, este se sentía como si estuviera deslizándose suavemente sobre la carretera. Tía estaba realmente emocionada por el coche, pero también estaba feliz de poder usar un vestido del mundo del protagonista, diciendo que subió a él, a lo que él le pidió que no lo hiciera, ya que ese no era el lugar para aferrarse a él. Realia anunció que quería comer un buffet pronto, y él aceptó. Así que fueron a un buffet donde tanto Realia como Tía se deleitaron con la comida, lo que le costó al protagonista una buena cantidad de dinero. Después, les dio instrucciones, según lo acordado previamente.
de que tía y Relia eran hermanastras y que había problemas en casa. Esto llevó a que Realia pidiera ayuda, pero debido a alguna razón complicada, aún tomaría algún tiempo antes de que pudiera vivir con ella. A su vez, Relia fue a él y esa fue la historia que le contaría a su madre para que no tuviera dudas sobre las dos chicas. También le instruyó que si sospechaban de ellas, contarían con la ayuda de la magia de Relia, a lo que ella le pidió que dejara todo en sus manos. El protagonista les preguntó si estarían bien con el plan, a lo que ambas respondieron con un sí, aunque exclamó que se haría cargo si algo malo sucedía. Todo estaba bien siempre y cuando siguieran la historia que habían creado. Luego entraron en la casa de Kashibaji en silencio, donde Auna los recibió. Kashibaji no se sentía muy bien por el hecho de que Aumi también estaba allí, pero pronto presentó a ambas, Relia y tía. Pensó que no había forma de que el protagonista fuera tan popular que tuviera otra chica y además tan joven. Aumei pensó que secuestró a la niña, así que preguntó al respecto. Tía, al entrar a la casa, le preguntó sobre Aumi, a lo que él respondió que era su hermana. Todo parecía ir bien por ahora, ya que acababan de cenar juntos y todos parecían haberse calmado, excepto Aumi, que aún estaba enfurruñada. De repente, la puerta se abrió mientras él seguía pensando en ellos. Ambas entraron y tía le agradeció por el baño. Luego, su hermana preguntó si podía ir primero, a lo que él respondió que por supuesto. Por otro lado, les ofreció a Relia y tía un poco de té, y le agradecieron por eso. Ahora que todos estaban instalados, exclamó a ambos que era hora de que le contaran la razón por la que tía llegó junto con Realia. A esto, Realia se defendió diciendo que ya le había dicho antes que era una orden visitar su lugar. El protagonista no estaba diciendo que fuera mentira ni nada, pero seguramente había más detrás de eso. Después de eso, tía, para su sorpresa, recibió otra pregunta del protagonista. Le preguntó dónde estaba Mel e indagó si era como si fuera a Realia sin decirle nada a Mel. En un ambiente de silencio, exigió una respuesta a su pregunta o que no podían contarle sobre eso. Realia reveló más tarde que tía estaba allí porque Mel le dijo que fuera. Kaji le preguntó por qué Mel le dijo a tía que viniera aquí, a lo que ella respondió que era porque no quería que tía muriera. Le preguntó qué quería decir con eso, a lo que tía respondió que el país enemigo, el Imperio de Bel, declaró la guerra contra ellos. El Imperio de Efe era el país al oeste del reino de Elana, donde el protagonista fue convocado. Aunque era un país relativamente nuevo, era una nación con un ejército fuerte. Sin embargo, incluso durante la campaña contra los demonios, mostraron una postura bastante cooperativa y no había pasado mucho tiempo desde que terminó la guerra contra los demonios. Tía continuó explicando que hace unos 20 días, el Imperio de Bel envió repentinamente 60,000 soldados a la frontera oeste del reino de Helena. Rápidamente tomaron ciudades y pueblos en los alrededores, y luego una demanda de rendición finalmente llegó al reino. Por supuesto, el reino se negó y pidió ayuda a los países vecinos, pero debido a la reciente guerra contra los demonios, no pudieron reunir ni siquiera la mitad de la fuerza del imperio. Es por eso que el Imperio de Bel y la Alianza Oriental de Ciudades-Estado recomendaron al reino evacuar, y Asimel le dijo que fuera a la casa de Realia. El protagonista pensó que era demasiado rápido para que declararan la guerra, ya que los daños dejados por esa guerra no eran pequeños. Si era cierto que empezaron hace 20 días, significaba que se prepararon inmediatamente después de que terminó la guerra contra los demonios, o más bien, que si realmente apuntaron deliberadamente a ese momento, también había una buena posibilidad de que conservaran deliberadamente su fuerza durante la guerra contra los demonios. En esa guerra, donde la humanidad podría perecer, al ver a Kashibaji enfadado, Reia le pidió que se calmara, a lo que él se disculpó por su enojo. Tía confirmó que no era una preocupación, ya que sabían que este no era un tema agradable para él, y por eso decidieron no contarle en primer lugar. De repente, le preguntó a Realia si podía llevarlo de vuelta, a lo que ella respondió con un gran no. Exclamó que no le estaba pidiendo que fuera, sino que preguntaba si era posible o no ir allí, a lo que Realia le preguntó qué planeaba hacer después de escuchar su respuesta, ya que la situación no era la misma que antes. Esta vez era una pelea entre humanos, y agregó que no era algo en lo que él debiera involucrarse. Afirmó que entendía que él estaba preocupado por Meya y los demás, pero debería mantenerse alejado de eso. De repente, la puerta se abrió y su hermana preguntó si estaban peleando por algo, a lo que él respondió que no era nada y ofreció té, lo cual fue educadamente rechazado. Aumi pensó que él estaba rechazando dormir con ella, ya que no podía evitarlo.
Era un virgen asustadizo después de todo, y deseó no haberse unido a ellos cuando estaban todos listos para dormir. Cuando todo estaba listo para dormir, Kashibaji exclamó para sí mismo que, como dijo Realia, esta era una guerra entre países del continente y no tenía nada que ver con alguien como él, que era de otro mundo. O más bien, incluso se podría decir que era totalmente un forastero. En ese caso, ya lo sabía, pero simplemente no podía quitarse de la cabeza que al tener que desechar esa vida que había recuperado, honestamente, se dio cuenta de que ya no estaba seguro de eso. Odiaba esa parte de él que siempre dudaba. Dijo a Realia que estaba seguro de que realmente había una manera de regresar a ese mundo. Apostó a que la razón por la que Tía pudo ir allí era que estaba en contacto con Relia durante la convocatoria. Así que estaba involucrada con la convocatoria, lo que significaba que mientras estuviera de alguna manera en contacto con el objetivo de la convocatoria, durante la convocatoria, debería ser posible enviar a alguien allí. El problema era cómo enviar a alguien desde su lado. La última vez que fue enviado allí fue por la diosa. Así que una vez que su misión estuvo completa, fue enviado de vuelta con el poder de la diosa. Pero esta vez quería ir allí por su propia voluntad, así que no puede depender del poder de la diosa. El protagonista se dio cuenta de que tenía que pensar en una manera de hacerlo por sí mismo, aunque tiene una idea, pero tiene que probarla primero para ver si funciona y, si lo hace, tendrá que prepararse para lo que viene después. A la mañana siguiente, el protagonista salió a dar un paseo matutino con su mascota Elizabeth, donde tuvieron un tiempo feliz planeando con un entrenador de perros. Como dama, ella se sorprendió al verlo tan enérgico incluso por la mañana y se preguntó si era el resultado de su entrenamiento diario. Añadió que ella también estaba entrenando durante el día y no escatimaba esfuerzos para mantener su figura. Después de todo, el protagonista respondió que ella tenía razón y que tal vez solo era el comienzo. Esa mañana, Kashibaji decidió acompañar nuevamente a Ain y a su amada mascota Elizabeth para un paseo matutino. Cuando salía a entrenar por la mañana, a menudo los encontraba, así que no era raro que salieran a caminar así, pero hoy tenían un objetivo claro. Estaba feliz de jugar con Elizabeth e inquirió si estaría bien, ya que Realia estaba allí nuevamente y también estaba esa hermana, quien realmente lo amaba tanto que lo molestaba preguntándole si estaba bien dejar a todas esas chicas hermosas en su hogar, a lo que él respondió que estaba bien, ya que AOM les estaba mostrando la ciudad y era su momento de jugar con Elizabeth. Ain exclamó que vendrían a reemplazar ese día, así que supuso que estaba bien. Luego anunció a Kosagi que iría a comprar algunas bebidas, a lo que él estuvo de acuerdo y le dijo al perro que, en ese caso, le compraría algo más tarde y le pidió que jugara un poco más con él. Después de terminar de jugar con Elizabeth, llamó a Relia y Tía y se disculpó por llamarlas, a lo que ellas respondieron que no les importaba. Le preguntaron sobre qué era, a lo que reveló sus pensamientos de volver a Beria e intervenir en la guerra entre el reino y el imperio. Ambas se alarmaron al escuchar su plan, pero él aclaró sus dudas diciendo que podría ser algo en lo que un forastero como él no debería involucrarse, pero tenía muchos amigos y personas a las que estaba endeudado en el reino. No sabía que estaba planeando el imperio, pero simplemente no podía dejarlos defenderse por sí mismos. Relia exclamó que había pasado por mucho para regresar a ese mundo y ahora estaba confundida acerca de su plan de regresar al campo de batalla. Además, preguntó cómo planeaba regresar después de eso, a menos que no tuviera intenciones de volver nunca más, a lo que él respondió que, por supuesto, tenía planes de regresar, pero después de poner fin rápidamente a la guerra. Después de todo, tenía el examen de ingreso a la universidad el próximo mes, así que necesitaba regresar antes de eso a este mundo. Por eso era imposible para él poner fin a la guerra 2 semanas antes de su examen de ingreso, pero aún creía que podía detener la guerra por un tiempo. Ella le preguntó si no tenía planes de cambiar de opinión, ya que le ofreció ir en su lugar para ayudar al reino, por lo que no había necesidad de que él fuera allí, ya que ella sería suficiente para destruir todo el ejército del imperio. Exclamó que, en términos de resultados, la resolución sería la misma, a lo que él dijo que estaba feliz de que ella pensara eso, ya que realmente lo sentía, pero esto se debía a su egoísmo. No era como si quisiera pelear, por eso, si iba a involucrarse, quería hacerlo puramente con su propia voluntad. Después de escuchar su teoría, Realia le preguntó cómo planeaba regresar, ya que esta vez no podía pedir la ayuda de la diosa, a lo que él le dijo que en realidad tenía un plan. Continuó explicando que Tía podía ir a ese lugar porque estaba en contacto con ella, así que en ese caso,
Simplemente podría hacer un contrato con un animal de este mundo y convocarlo en ese mundo. Luego le informó sobre una lata que tenía un perro grande en su casa y trató de hacer un pacto con ese perro esa misma mañana. Por la noche, simplemente lo soltaron en la terraza de madera en el jardín. Intentaron convocarlo en ese mundo de repente. Tía intervino y dijo que simplemente quería quedarse al lado de Kasibaji y que, si tuviera que elegir entre los dos, aún elegiría estar con Kasibaji. Pero si se le permitiera no renunciar a ninguno de ellos, entonces querría poder ayudar en lo que pudiera. Exclamó con gran pesar y que él era tan terco como siempre. Le dijo que podía seguir adelante y hacerlo. Luego la abrazó fuerte, mientras Realia le preguntaba cuándo planeaban ir. Él dijo que era mejor que fuera lo antes posible, ya que estaba indeciso sobre si debía ir el mismo día o al día siguiente. Realia sugirió que una vez que le dijera a su madre que se iría por un rato, añadiendo que iría inmediatamente al otro lado para informarles al respecto. En el otro lado, el primer príncipe y gran general del reino de Ariana, León, leyó los planes de Ariana para la guerra y exclamó que parecía que podían prever los movimientos de sus enemigos y establecer un cerco de antemano. De repente, un hombre lo interrumpió informando que el ejército del imperio se estaba reuniendo en el lado oeste de la llanura. Parecía que el hombre que lo interrumpió era el capitán general regen de la Orden KN del reino. Creía que estaban preparándose para una invasión, ya sea al día siguiente o pasado mañana. El vicecapitán de la Orden de los Caballeros del Reino, Bruno Reck, mencionó 20,000 caballería pesada con 15,000 infantes ligeros, lo que significaba que en total tenían 40,000 infantería, mientras que el resto eran arqueros o unidades de apoyo. Otro caballero dijo que el general Vistas y el duque del Sagrado Imperio, junto con algunas personas de la Federación de la Ciudad-Estado, habían llegado, a lo que el príncipe le pidió que los dejara entrar. Agradeció a todos por venir, a lo que respondieron que lo que estaba diciendo era que si no detenían al imperio aquí, sería su próximo objetivo. También era un asunto importante para ellos, ya que solo darían su apoyo máximo. A lo que la Federación de la Ciudad-Estado también intervino diciendo que efectivamente era lo mismo para ellos. Desde la Ciudad-Estado, aunque lamentablemente no tenían muchos hombres para ofrecer, añadiendo que todos ellos llegaron con determinación de acero. El príncipe respondió que era bueno escucharlo y que estaba seguro de que podrían responder al imperio si todos trabajaban juntos. Exclamó que el plan para su ejército era enfrentar el ataque directamente mientras retrocedían lentamente hacia el camino. Sería genial si pudieran usar eso para reducir lentamente su número, ya que la batalla comenzaría al día siguiente y esa era su única opción. Pero la diferencia en su número era simplemente demasiado grande, así que necesitaban asegurarse de no ser rodeados por el ejército del imperio, a lo que otros le pidieron al príncipe que no se preocupara y añadieron que podrían derrotarlos a todos, ya que cada uno solo necesitaba vencer a 3 de ellos. Comparándolo con su batalla contra el dios malvado, tenían una buena oportunidad de ganar esa batalla. Por otro lado, desde el Sagrado Imperio, preguntó si era posible. Entonces quería mantener una ruta para que Su Alteza pudiera retirarse desde atrás después de que Su Alteza tuviera el deber de liderar la nación en el futuro. Le pidió al príncipe que los abandonara y huyera si la situación se ponía difícil, a lo que el príncipe le respondió que, de hecho, creía que podría tener otro hermano o hermana, ya que estaba allí para luchar hasta el final, igual que los demás soldados. De repente, un soldado llegó e informó a todos que habían avistado algo que parecía una bestia mágica voladora que venía del este, pero aún estaba lejos, por lo que no podían identificar los detalles aún, pero solicitaba permiso para evacuar. El príncipe preguntó si era un dragón o un grupo de soldados. Todos estaban confundidos al respecto y se aconsejaron mutuamente que, por si acaso, se prepararan. De repente, parecieron reconocer al dragón cuando aterrizó, y apareció el protagonista con Tía, que supuso que aún llegaban a tiempo. Capítulo 15. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. A medida que se desarrollaba la escena, la chica preguntó por qué el protagonista iba con ellos, ya que Realia y los demás acababan de llegar. Inquirió si era algo que no podía contar en ese momento o si podría hablar de ello una vez que las cosas se calmaran. El protagonista en realidad iba como refuerzo para la guerra contra el Imperio de Bel. Ambos tenían que regresar por un corto tiempo debido a las situaciones en sus mundos hogareños. Dado que Kasibaji era un forastero que estaba al tanto de la situación, decidió explicarlo claramente a su familia, aunque podría ser demasiado,
así que planeaba explicarlo cuando llegara el momento. Su madre exclamó que él era libre de hacer lo que quisiera, ya que ya no era un niño. Pero si no avergonzaba a la familia, entonces estaba bien. Le preguntó cuándo regresaría, a lo que él respondió que tal vez en una semana estaría de vuelta, ya que tenía exámenes a principios del próximo mes, así que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Así, solo Kashibaji, junto con sus dos compañeras, regresaron al Nuevo Mundo. Realia exclamó que parecía que habían logrado regresar allí de manera segura, pero también agregó que no conocía la situación en ese momento. Kashibaji reveló su plan de ir a la capital del reino de Alyous a ellos, aunque también mencionó que no sabía cómo llegar allí, a lo que Realia le pidió que se subiera a su espalda y ella lo llevaría cerca de la capital. El protagonista exclamó que sería genial, pero le preguntó si estaba segura de eso, ya que era una guerra humana y la dragona dijo que no debía involucrarse en conflictos humanos. Ella respondió que solo estaba ayudando a su amo porque estaba obligada por el contrato y agregó que podría terminar apartando a algunas tropas militares humanas en ese proceso, pero que no había un problema real. Él le agradeció y exclamó que eso podría ayudarlo mucho. Les pidió a ambos que se aferraran a su espalda mientras comenzaban a volar. Cuando se acercaron al lugar, Kashibaji le ordenó que se detuviera y anunciara que habían llegado. Cuando estaban frente a la puerta, exclamó que este debería ser el camino al castillo. De repente, al entrar al castillo, los soldados los notaron y se sorprendieron al ver al héroe ante sus ojos. Exigió hablar con el emperador y preguntó a los soldados si podían informarle al emperador por él. Los soldados estuvieron de acuerdo y anunciaron que se asegurarían de decírselo de inmediato y les pidieron que esperaran. Mientras esperaban a que el soldado informara al emperador, la princesa salió llamando el nombre de Kashi y lo abrazó fuerte, ya que no podía creer que realmente fuera él y no un sueño. Mientras era abrazado, el protagonista notó que eran sus Bowen, lo que hacía que el abrazo fuera demasiado ajustado para él. De repente, ella le preguntó si estaba pensando algo grosero en ese momento, a lo que él exclamó que era bastante atrevido por su parte, pero podría ser una buena idea recordar el entorno. Se volvió hacia Kashibaji y le dijo que ni siquiera pensaba que podrían encontrarse de nuevo así y le preguntó si podía esperar que hiciera el acto con ella esta vez, aunque no le importaba si la princesa era tomada antes que ella. De repente, un soldado llegó e informó que el rey estaba listo para recibirlo ahora, a lo que la princesa exclamó que podrían hablar más tarde, pero por ahora le mostraría el camino a la sala del trono. Al entrar en la sala del trono, se hizo un anuncio que indicaba que el héroe estaba entrando en la sala. El rey le instruyó que no era necesario que se arrodillara y exclamó que después de mucho tiempo estaba viendo al héroe y añadiendo que estaba contento de verlo de nuevo. El protagonista se disculpó con el rey por visitar el reino sin previo aviso. La reina respondió que no fue así en absoluto, ya que él solo pensaba que nunca se volverían a ver, a lo que el protagonista le agradeció por concederle una audiencia. Ella respondió que no tenía corazón para hacerle algo así y le pidió que le contara la razón de su visita al reino nuevamente. Él reveló que Tía llegó a su lugar y escuchó que cierto tonto pensaba y casi hacía algo estúpido. Así que pensó que un pequeño castigo era necesario con respecto a esa guerra con el imperio. Añadió que también planeaba unirse a la batalla, a lo que ella afirmó que no podía agradecerle lo suficiente por prestarle su ayuda. En ese momento, ella le pidió que esperara. De repente, Velas, el ministro de Asuntos Internos, apareció y se disculpó por llegar tarde. Pero esa guerra era realmente importante para ellos. Intentó explicar que era la segunda persona más importante en el reino después del primer ministro y era profundamente confiado por el rey. Como noble, era honesto y sincero, utilizando sus propios recursos para construir orfanatos para los niños huérfanos de la guerra. No era alguien avaro por dinero, pero siempre se oponía a la idea de que alguien de otro mundo, como el protagonista, estuviera involucrado en asuntos importantes del reino. Por alguna razón, siempre terminaban peleando cada vez que se encontraban, pero en comparación con la última vez que el protagonista lo vio, algo extraño sucedía. El hombre exclamó que en la guerra anterior contra el dios malvado no tenían otra opción debido a la revelación de Benís. Pero eso no era el caso esta vez. No creía que fuera una buena idea involucrar a alguien de un mundo diferente en eso, a lo que la reina le respondió que era tan terco como siempre en ese asunto. Además, el protagonista se presentó voluntariamente para la guerra. No era que no entendiera su argumento, pero como él dijo,
Esta guerra era de gran importancia para el reino y a ese ritmo solo sufrirían más y más pérdidas, así que le pidió que se calmara un poco. Al ver a la dama tomar su posición, el protagonista quedó impactado y sorprendido, exclamando que algo estaba en su cabello, que resultó ser la excelencia Kashibaji. Se esperaba que el ministro hiciera tal cosa. El protagonista exclamó que pensó que habría dominado la magia de la luz ahora que lo pensaba. Al igual que hace 2 años, realmente no le gustaba ese tipo, ya que era humano también. Se dijo a sí mismo que si recordaba correctamente, pensó que lo maldecía con el hechizo de perder un cabello por cada 100 pasos, y al final, se fue sin quitar esa maldición. El ministro exclamó enojado que no le darían nada, incluso si contribuía a esa guerra. A lo que la reina explicó que de todos modos eso significaba que Velas también estaba de acuerdo con que se uniera a la guerra. En ese momento, su reino Irania, el Sagrado Imperio y la Alianza de Ciudades, junto con los héroes, formaron un frente unido, por lo que deberían tener el ejército reunido en el lado este de la llanura, al este de Fistol, aunque no había informes de. En ese momento, ella estaba segura de que la batalla comenzaría en pocos días y, si él estaba de acuerdo, quería que él ayudara allí. A esto él respondió muy bien y dijo que se dirigiría allí de inmediato. Mel también le pidió a la reina que la dejara ir con el protagonista, si Kashibaji los ayudaba. Ella estaba segura de que podrían ganar esa guerra, así que ella también podría ir. Estaba segura de que al menos podría salvar algunas vidas además de la suya. También mencionó al vicecapitán de la Orden Nocturna, Reg, y al duque Rans, agregando que los soldados se sentirían muy alentados después de escuchar la declaración de Mel. La reina le ordenó que fuera con el protagonista y lo ayudara en la guerra. Kashibaji afirmó que en ese caso se dirigirían allí de inmediato. Cuando Mel se preparó, afirmó que haría lo mejor posible para poder traer buenas noticias en unos días. La reina expresó su gratitud por la guerra anterior, ya que estaban realmente agradecidos por la ayuda del protagonista. Mel señaló que estaban hablando de él y le aconsejó que no se esforzara demasiado. De repente, el príncipe O apareció en escena y añadió que ni siquiera se le pasó por la mente la idea de volver a encontrarse con él, al igual que Mia. El protagonista afirmó que tenía una carta del rey, y cuando el príncipe comenzó a leer la carta, decía que el rey tenía muchas cosas que hacer. El príncipe preguntó al protagonista si la carta decía algo sobre unirse a la guerra, a lo que asintió. El príncipe agradeció nuevamente que viniera y agregó que parecía que necesitaban revisar su estrategia. Soy le pidió que viniera primero. Antes de entrar en detalles, el príncipe quería confirmar si el protagonista no tenía objeciones para participar en la reunión. Dejando de lado a Tía, preguntó acerca de Realia, a lo que el protagonista explicó que ella estaba allí en ese momento para ayudarlo también. Kashibaji lo interrumpió preguntando si podía decirle sobre la fuerza del ejército enemigo, su ejército y la estrategia que desplegarían. A esto, él respondió que en ese momento el imperio tenía 20,000 caballería pesada, 10,000 caballería ligera y 40,000 infantes, incluyendo esclavos de guerra. También añadió que arqueros y apoyos sumaban 5,000, dando un total de aproximadamente 88,000 hombres. Sin embargo, no sabían cuántos de ellos eran magos. Por otro lado, el reino tenía solo 20,000 hombres, el imperio 10,000 hombres y la alianza de ciudades 5,000 hombres, con un ejército voluntario compuesto principalmente por aventureros que sumaban 3,000 hombres. En total, alrededor de 38,000 hombres. El protagonista se dio cuenta de que básicamente estaban enfrentando aproximadamente el doble de su tamaño. Incluso con el incluido, no era suficiente para cerrar la brecha, pero no era tan desesperado como pensaba, aunque aún no era una situación ideal. Sería genial si pudiera usar algún tipo de magia de amplio alcance que pudiera erradicar el ejército enemigo, de una vez, como en esas novelas ligeras. Desafortunadamente, se centró en todo su entrenamiento en habilidades de batalla necesarias para superar los obstáculos y derrotar al señor demonio y al dios malvado. Durante su estancia allí, no adquirió ninguna habilidad que funcionara bien contra muchos enemigos. El trabajo en equipo entre diferentes ejércitos sería la clave para ganar la batalla esta vez. Según el informe del equipo de reconocimiento sobre la posición de los enemigos y el contorno del campo de batalla, se acercarían principalmente en formación de luna con la caballería ligera en la ala derecha, la caballería pesada en la izquierda y una mezcla de infantes y caballería pesada en el centro. Luego,
Detrás de eso, creían que colocarían sus unidades de apoyo. Añadió que apostaba a que planeaban lanzar un ataque desde el centro utilizando la caballería pesada. Mientras estuvieran ocupados, el enemigo enviaría la ala derecha para rodear al ejército principal y atacar desde los flancos, enviando al resto de los infantes en el centro, mientras que la ala izquierda se interpondría y dividiría su ejército en dos. El protagonista afirmó que le parecía una estrategia ortodoxa. Normalmente, cuanto más grande es el ejército, menos flexible es su formación, ya que algunas personas se convertirían en ídolos, reduciendo la fuerza de combate general del ejército. Normalmente, rodearlos y destruirlos sería la elección ideal, pero era imposible con esa diferencia en números, dado que habían tomado el extremo este del campo de batalla. No tenían más opción que enfrentarse con esa formación, lo cual era bueno ya que parecía que su preparación no sería en vano. El príncipe explicó que en cuanto a su estrategia, era completamente libre, ya que no esperaba que se uniera a ellos. También preguntó sobre el plan que el protagonista tenía esta vez, a lo que él respondió que con tanta diferencia en el número de su ejército, necesitaban mantener esa batalla lo más corta posible y, además, debían minimizar la cantidad de muertes, considerando que aún se estaban recuperando de la última guerra. El ministro preguntó si planeaba hacerlo desde el fuerte de Garda, ya que era el fuerte de entrada utilizado por el señor demonio cuando invadieron el sur. Incluso si pudieran repeler su invasión, se reunirían rápidamente en ese fuerte, fijo en un estrecho valle, antes de lanzar un contraataque. Era un fuerte muy problemático. El protagonista también había formado contratos con otras bestias además del lobo sombrío y Realia. Una de ellas tenía la capacidad de tomar el control de otros animales pequeños en la zona. En ese momento, utilizaron esa habilidad para reunir cientos de miles de insectos. Otro hombre afirmó que Kashibaji tenía una magia que podía erradicar a miles de demonios, y debido a eso, el propio fuerte se había vuelto inutilizable. No solo eso, sino que incluso asustó a su propio ejército y la 10ª parte del ejército se retiró por eso. Esa cosa no era magia, sino el poder de sus bestias convocadas, a lo que el protagonista respondió que no lo haría esta vez si no tenían tiempo y el lugar no era adecuado para ello. Uno de los hombres preguntó básicamente si lo habría hecho si la situación lo permitía, a lo que el protagonista preguntó quién estaba comandando a los aventureros, a lo que él respondió que era el grupo de rango a que pusieron en la sede del reino. El protagonista preguntó si podía llamarlos allí, a lo que él respondió que sí, que podía hacerlo. El protagonista declaró que hasta que llegaran, explicaría su plan a todos. En primer lugar, les pidió que vieran uno de sus dispositivos, que mantendría sus daños al mínimo mientras también quebraba el ejército del imperio. A esto, cuando uno de los hombres respondió que pondría una carga significativa sobre los protagonistas y los aventureros, el otro miembro intervino y preguntó si también tenían suficiente tiempo para hacerlo. Uno de los hombres aconsejó también enviar a sus magos al equipo de aventureros, ya que si empezaban a prepararse en ese momento, incluso podrían tener la oportunidad de darle un breve descanso a los constructores y a los magos de la tierra, antes de que comience la guerra, y el resto trabajará en cómo funcionaría esa cosa. Aunque el protagonista creía que era necesario verificarlo primero, el príncipe exclamó que si todo iba según lo planeado, podrían esperar resultados en la batalla, a lo que el protagonista les agradeció por ello y agregó que en ese caso, Mel y los aventureros lo ayudarían. Se volvió hacia Realia y le dijo que, como había explicado, dejaría el ala derecha del imperio en sus manos, ya que no era necesario matarlos a todos. Una vez que pierdan a su comandante y hayan sufrido suficiente daño, no tendrán otra opción que retirarse. También le pidió a Tía que fuera con Realia para buscar a los comandantes desde el cielo y dirigir a Realia, para encontrarlos primero. Ambas, Realia y Tía, estuvieron de acuerdo, y Realia le pidió que lo dejara todo en sus manos, pero expresó que aún podría adelantarse y matar a todo el ejército de una vez si Kaswa estaba de acuerdo con ello. Tuichi dijo que esta guerra era entre el reino y el imperio, después de todo, dejándolo de lado ya que era un forastero, un antiguo héroe del reino. Como esa batalla era entre humanos, si un dragón no relacionado con esa batalla también entra, causará problemas más adelante, así que quería quedarse en un segundo plano tanto como fuera posible. Uno de los ministros también exclamó que el protagonista tenía razón, ya que incluso si ganaran la pelea con su fuerza, luego, otro país simplemente buscará pelea con él después. No querían aumentar el recuento de muertes, pero también tenían que contribuir activamente. Después de todo,
ya se habían resignado a pelear incluso en esa situación. El otro ministro estuvo de acuerdo, aunque esa resolución podría ser en vano. Dicho esto, no cambia la desventajosa situación en la que se encuentran, así que deberían pensar cuidadosamente en su posición. De repente, un hombre entró en la sala de reuniones y les informó a todos que el grupo de aventureros Minotauro Corn estaba allí. El protagonista se preguntó si el Minotauro tenía cuernos nuevamente, refiriéndose al rey toro de Minos. ¿Por qué había minotauros en ese mundo que no tenía nada que ver con Grecia? El príncipe pidió que los dejaran entrar, y el Minotauro respondió entrando y diciendo que estaban allí para responder a su llamada. Comenzaron a presentarse, uno de ellos era el usuario de escudo Bebum, el usuario de lanza Blumo y Erumanía. Aunque exclamó que podía pelear a corta distancia, proporcionaba principalmente apoyo mágico. Y por último, pero no menos importante, el líder de los cuernos del Minotauro, Eric. Eric se sorprendió al escuchar que el héroe había regresado, ya que era un honor pelear una vez más a su lado. Fue erótico para el protagonista que se alegrara de que no fuera su tierra, aunque estaba bien. Les respondió que de todos modos estaría contando con ellos y les dijo que los aventureros tendrían un papel muy importante en esa batalla. Luego les explicó el plan. Después de escucharlo, los líderes minotauros dijeron que era cierto que era algo que solo los aventureros podían hacer, así que le pidieron que lo dejara todo en sus manos, ya que definitivamente lo harían. El protagonista les respondió que era bueno escucharlo, aunque al menos sabía que eran personas agradables a pesar de sus nombres. Más tarde, cuando estuvieron preparados para la guerra, el protagonista notó que no había viento, lo cual era perfecto para su plan. Pensó que era aproximadamente el mediodía, aunque el sol no era visible debido a las nubes. Nunca pensó que sería tan perfecto. Explicó que en ese momento estaban bastante al sur del ejército del Imperio, ocultándose con magia de bloqueo de percepción. Como el protagonista notó, podían observar bien al ejército del Imperio desde allí, aunque la formación parecía haberse calmado desde el lado visible para el ejército del reino. En realidad seguían ocupados moviéndose donde no era visible desde el ejército del reino. Apostó a que terminarían sus preparativos el mismo día y comenzarían la ofensiva hacia la mañana siguiente. Deben haber visto que el ejército unido ya había terminado su preparación. La preparación los presionó para apurarse y prepararse también. Por supuesto, era algo que habían establecido. Después de todo, no esperarían a que el enemigo se preparara cuando ya habían terminado su preparación. Y era para mantener su atención lejos de su plan. Realia exclamó que ahora era el momento de comenzar, a lo que el protagonista estuvo de acuerdo y le preguntó a Mel si estaba lista. Mel afirmó que, por supuesto, estaba lista para ir en cualquier momento, a lo que el protagonista dijo que, tal como habían planeado, Realia y Tia irían a la caballería ligera en el ala derecha. Para el bien de ese plan, habían traído algunas cosas de Japón. Primero estaba su querida motocicleta y algunas otras cosas necesarias para ese plan, incluyendo motosierras y otros objetos desechables. Aunque buscaron el precio más barato, todavía le costó bastante, y gracias a eso tuvo que gastar la mayor parte de sus ahorros para obtener su nueva moto, y si resultaban inútiles, sería una pérdida enorme. Así que decide desahogar eso con el ejército del Imperio. Mientras la escena se desarrolla, vemos que todos se están preparando para la batalla. Uno de los ministros aconseja al príncipe Liem que si ya está demasiado nervioso, no durará mucho. El príncipe le asegura que no está preocupado por perder la batalla en absoluto. Pregunta al Lord Lance si ha pasado bastante tiempo con Kaji y parece confiar mucho en él. Lord Lance dice que no lo expresaría como si confiara en él. Menciona que al protagonista podría no interesarle la política, pero es un buen luchador. Si han hecho todas las preparaciones necesarias, seguramente nada saldrá mal. El ministro responde que pronto descubrirán y conocerán su personalidad. Por otro lado, el protagonista con Mel exclama que tan pronto como la pesada caballería imperial en la vanguardia haga su movimiento, sus fuerzas detendrán inmediatamente su marcha y mantendrán la posición. Todo está yendo según su plan. Agrega que si ambos ejércitos cargan a toda velocidad, chocarán en cuestión de minutos, así que si se quedan quietos y dejan que los imperiales vengan hacia ellos, podrían ganar algo de tiempo. Ahora todo depende de ellos. Sin pensar, acelera su moto, lo que lleva a la ruptura de la barrera. Choca detrás de la caballería, resultando en que sean derribados y gravemente heridos. Le pide a Mel que haga su parte, a lo que ella acepta y enciende los petardos. Los pone en llamas, lo que provoca que caballos y otros animales corran de un lado a otro.
causando un gran caos entre el ejército enemigo. Los soldados quedan impactados por este ataque repentino y se aconsejan mutuamente que vuelvan a formarse y sigan cargando. De repente, su ejército, con el príncipe, aparece fácilmente dominando el campo de batalla debido al plan que hizo el protagonista. Mel exclama que su plan está funcionando, ya que la pesada caballería ha llegado a una parada completa. Flanquear la caballería cargando en su moto con su barrera activada solo alcanzaría a unos pocos de sus 20,000 jinetes, probablemente solo unos pocos cientos si tuviera que poner un número. No sería suficiente para cambiar el rumbo de la batalla. Entonces, para detener a toda la pesada caballería a su alrededor, le da a Mel 30 juegos de fuegos artificiales y un montón de petardos para arrojar alrededor. Estos son simplemente fuegos artificiales de venta libre, por lo que no son letales. Sin embargo, los caballos que usan en la pesada caballería son más grandes que los caballos en la tierra y han sido entrenados como caballos de guerra. Sus dietas y temperamentos son muy similares. Dado que esos caballos son todavía herbívoros, tienen un instinto de lucha muy fuerte. Deberían asustarse bastante fácilmente. Seguramente pueden haber sido entrenados para mantener la calma cuando son atacados por espadas o magia, pero no están acostumbrados a las luces brillantes y los fuertes ruidos producidos por los fuegos artificiales. Cuando los herbívoros están en manada, si un animal entra en pánico, los demás lo seguirán y entrarán en pánico también. Como resultado, toda la caballería estará movilizada durante 20 o tal vez 30 segundos, creando la apertura perfecta para que sus fuerzas ataquen. El protagonista pide a su ejército que siga adelante. El líder Minotauro ve que es el ala izquierda imperial justo sobre él, pero los colmillos del Minotauro y todos esos otros aventureros no están cediendo tan fácilmente. Como se dijo, pudieron detener al ejército contrario lanzándoles hechizos, obligando al enemigo a pedir agua ya que arde mucho. Están impactados al ver su condición con solo unos pocos hechiceros. Nuevamente, el protagonista arranca su moto y choca contra unos cuantos soldados más. Exclama que los 18 más los colmillos del Minotauro no estuvieron nada mal. El ala izquierda imperial no tiene ninguna posibilidad de romper sus fuerzas. Instruye a Mel a continuar su guerra allí también, a lo que ella asiente y comienza a lanzar hechizos sobre sus soldados heridos, que se curan inmediatamente por completo. Están felices de verla ayudándolos con sus increíbles hechizos. Les pide que dejen toda la curación en sus manos, ya que los apoyará desde atrás, a lo que ellos se regocijan y están de acuerdo. Por otro lado, Realia con Tía menciona que es hora de su aparición y le pregunta si está lista para ello. Te responde que está lista y que deberían avanzar. Ella dice que realmente no tiene nada que preparar, así que está lista cuando Realia lo esté. Además, tiene las cosas. Al ver a Tía un poco preocupada, Realia le instruye que aún ni siquiera han comenzado y le pide que calmarse. Tía se defiende diciendo que solo estaba pensando en cómo finalmente se estaba vengando del imperio, así que se emocionó un poco por eso. Raya piensa para sí misma que tiene razón. Tía entró en pánico, ya que ha escuchado que los padres de Tía murieron como esclavos y que ella misma casi tuvo que convertirse en una esclava. El imperio era la única nación que no había abolido la esclavitud, así que su emoción no puede ser evitada. También está segura de que Kaji estaría complacido al escuchar que está tan motivada para hacer su trabajo. Realia se transforma en el dragón negro y Tía se agarra a su espalda. Los soldados enemigos están impactados y preocupados al ver al dragón negro sobre el campo de batalla, preguntándose qué está haciendo allí mientras corren de un lado a otro. El líder les pide que no corran, en cambio, deberían abrir fuego contra el dragón. Mientras comienzan a disparar a Realia, Tía le pregunta si está bien, a lo que ella responde que sí, que podría decirse que están disparando bolas de algodón, indicando que se burla de los soldados enemigos. Tía se da cuenta de que necesita encontrar al comandante del Escuadrón X. El líder del ejército contrario anuncia que cualquiera que quiera ayudar a distraer al dragón para que sus fuerzas traseras puedan rodear. De repente Tía nota a los comandantes y le pide a Realia que derribe a esos tipos primero. La escena se desarrolló. Tía preguntó sobre el objeto que Kaji le dio a Realia, ya que encontró el lugar adecuado para usarlo, y con un estruendo, todo se incendió en un minuto. Exclamó que la idea del protagonista fue increíble. Realia se preguntaba si el arma que su maestro preparó para Tía se llamaba cóctel Molotov. Añadió que si solo quisiera prender fuego a los imperiales, podría haber volado directo al medio y usar su aliento de fuego. Seguramente podrían haberlos eliminado de un solo golpe.
pero verlos gritar mientras ardían hasta morir tampoco estaba mal, ya que parecían pequeños insectos ardientes para ellos. Se preguntó si alguna especie de oscuridad se había apoderado de Tia. Tia pidió a Realia que revisara el lugar al que estaba señalando. Mientras tanto, en el ejército real y con el protagonista a punto de llegar al centro del ejército imperial, el príncipe ordenó al primer y segundo batallón que cargaran contra el ejército contrario. El príncipe pensó que esas luces intermitentes debían ser los fuegos artificiales, ya que Kashibaji les hizo una demostración durante la reunión estratégica. Según su comprensión, esas luces y ruidos debían distraer a la pesada caballería y mantenerlos ocupados durante unos 10 minutos. Mientras estuvieran distraídos, atacarían con sus propios jinetes e infantes. Aquí se decidiría la batalla. Su infantería no atacaría a ningún jinete que cargara a toda velocidad para evitar una matanza innecesaria. En su lado, exclamó que solo atacarían a los jinetes que tuvieran problemas con sus cursos. Como resultado, algunos de la pesada caballería imperial se abrirían paso, según su plan original. De repente, la caballería imperial fue citada en la primera línea de defensa. El príncipe exclamó que si no fuera por Kaji, esto nunca habría funcionado. A medida que el enemigo se acercaba, algunos comenzaron a caer por sí mismos de la espalda de sus caballos. Se preguntaron si su enemigo había tendido un alambre o algo así. El príncipe exclamó que era un truco bastante astuto, pero parecía que olvidaron colocarlo en ese lugar. Pero mientras decía eso, también cayó de su montura. Después de ver al soldado caer de su curso, uno de los soldados que estaba vigilando la torre de observación exclamó que la operación del alambre fue un éxito, ya que la pesada caballería imperial quedó atrapada en la primera línea. El príncipe se sorprendió y declaró para sí mismo que el protagonista usó su motosierra o algo así para preparar el pincho. Se preguntó cómo el protagonista pudo hacer eso, después de lo cual el protagonista les dio el alambre, que resultó ser una cuerda ridículamente resistente que ataron entre los pinchos. Tendieron la cuerda a una altura de 2 metros, ya que a toda velocidad, los jinetes no la notarían y chocarían directamente contra ella, pero no pudieron tender la cuerda entre cada pincho. Cuando los imperiales se dieron cuenta de eso, probablemente cargarían a través de la abertura en el alambre. Sin embargo, en los lugares, colocaron trozos de alambre que pintaron de negro para que no fueran tan fáciles de detectar, lo cual funcionó a la perfección. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta, así que cuando eso sucedió, los imperiales alcanzaron la segunda línea de defensa. Cuando los imperiales ingresaron a la segunda defensa, caerían directamente en el hoyo preparado por el protagonista. Exclamó que el plan del protagonista realmente funcionó, pero aún así necesitaban minimizar sus bajas mientras maximizaban las pérdidas del enemigo. Su estrategia estaba cerca de la perfección, ya que el protagonista enfrentaba las dificultades en su camino de frente, lideraba a sus soldados hacia la victoria y era una inspiración para la gente. Poseía todas las cualidades propias de su título de héroe. En sus batallas contra los ejércitos del rey demonio y el dios elfo, siempre estaba en la primera línea trabajando incansablemente para garantizar la victoria del imperio. Por lo tanto, los planes que ideó para esa batalla no eran exactamente lo que el príncipe imaginaba. En realidad, ahora que el príncipe lo pensaba detenidamente, casi parecía que él era el héroe. A lo que Lord Lance respondió que no era en absoluto como un héroe. El príncipe defendió al protagonista diciendo que se aseguraba de que siempre tuvieran una ventaja, por lo que no necesitaban usar su fuerza total. Tomó la iniciativa al colocar trampas, lo cual no significaba ninguna ofensa, pero su estrategia era casi desagradable, al igual que su personalidad, a lo que Lord Lance exclamó para sí mismo que eso era lo que quería decir, ya que el príncipe aprendería que la personalidad del protagonista era más desagradable cuando luchaba contra él. Rey demonio. Primero dio un discurso como distracción mientras preparaba su hechizo, ya que se activaría si su oponente perdía la compostura. Después de deshabilitar los hechizos y movimientos del rey demonio, lo atacaron desde la distancia con magia y proyectiles. El príncipe continuó diciendo que Kashibaji solo pelearía limpio si fuera absolutamente necesario. De lo contrario, prefería ser la opción más segura y que siempre ganaba, incluso si tenía que pelear sucio. Si su enemigo cooperaba aunque sea un poco, entonces todo había terminado para ellos, según Lord Lance. Aunque él suponía que eso era simplemente lo que se necesita para luchar, de repente un hombre gritó que los imperiales estaban de vuelta en formación y agregó que estaban a unos 300 metros de distancia. El príncipe preguntó a Lord Lance si estaba listo,
A lo que Lord Lance respondió que siempre estaba listo desde que nació. De repente, cuando los imperiales pensaron que el príncipe y los demás estaban fuera de seguridad, asumieron que todos los soldados se habían ido, por lo que no quedaba ninguno para luchar. Cuando se lanzaron hacia el príncipe y los demás, el príncipe exclamó que el enemigo solo necesitaba estar un poco más cerca de ellos. De repente, el protagonista llegó con su bicicleta, arrollando a todos los soldados, mientras llegaba al centro, pero había más soldados de lo que pensaba. Aún así, era consciente de que tenían el doble de hombres que el protagonista, pero no tenía tiempo para derribarlos a todos con su barrera. Gracias a la barrera, no tenía que preocuparse por dañar su bicicleta, incluso si eliminaba a cientos o miles de soldados. Sin embargo, estaba perdiendo impulso al cargar a 100 y ahora estaba solo en 50. Incluso a toda velocidad no aceleraba y deseaba tener una bicicleta más grande. Como no podía hacer nada con la bicicleta, apartó esos pensamientos y procedió a luchar contra los soldados. De repente, se encontró con un soldado al que había visto antes y afirmó ser el comandante o algo así, mientras lo atacaba en la bicicleta. El comandante no pudo hacerle ningún daño al protagonista ya que tenía la barrera. El comandante se sorprendió al ver de nuevo al héroe, así que le preguntó al respecto, ya que debería estar en su mundo. A lo que el protagonista respondió que escuchó que estaban teniendo problemas para deshacerse de algunos desechos allá, así que terminó regresando al mundo. Mientras se desarrollaba la escena, vemos al protagonista luchando con un comandante. El comandante estaba sorprendido al verlo, ya que pensaba que el círculo de invocación estaba destruido. Ante esto, el protagonista no podía creer que hubieran llegado tan lejos, aunque no cambió nada. Saliendo de sus pensamientos, le preguntó al comandante gritándole por qué estaba haciendo esa pregunta. El protagonista exclamó que era irónico viniendo de él y al siguiente momento le roció gas pimienta en los ojos, haciéndolo caer de rodillas, mientras le preguntaba que después de todo, fue él quien los condujo con el gigantesco ejército diciendo que lo cortó en pedazos con su espada. La sangre del comandante salpicó a sus soldados, quienes también entraron en pánico y quedaron devastados con la pérdida de uno de sus comandantes. Repentinamente, el comandante supremo gritó a su soldado por lo que estaba haciendo y declaró que todos eran inútiles, instruyéndoles que no permitieran que el protagonista se saliera con la suya. Pero, sorprendentemente, el protagonista se subió a su carroza y exclamó que él era el comandante supremo, a lo que el comandante dijo que no se saldría con la suya, pero el protagonista ignoró su declaración y lo atacó. Kaji sintió como si conociera a ese tipo, pensó que era el príncipe heredero de los imperiales o algo así, ya que estaban en el campo de batalla, así que, por supuesto, se saldría con la suya. Al principio, planeaba secuestrar o matar directamente a su comandante supremo, pero ahora estaba pensando en llevarlo de vuelta a la fuerza principal aliada y dejar que su Alteza se ocupara. No sabía mucho sobre política, así que podría valer más para ellos mientras estuviera vivo en lugar de muerto. Ahora, si todo salía según lo planeado en el campamento, entonces esta batalla sería realmente pan comido. Por otro lado, uno de los Adventeers exclamó que era horroroso ver a todos tendidos muertos allí. Todos los jinetes que entraron en esa área murieron en cuestión de segundos. El príncipe preguntó a Lord Lance que durante su reunión dijo que no era veneno, pero entonces, ¿qué diablos era? A lo que Lance reveló que Kashibaji se lo enseñó, así que él mismo no estaba completamente seguro, pero contrapreguntó al príncipe si sabía que necesitaban los humanos para respirar, a lo que respondió que era aire, lo cual era correcto. Sin embargo, Lance afirmó que para ser preciso, los humanos necesitan que el aire contenga una cierta concentración de partículas. Además, una llama requiere esas mismas partículas para quemarse, y le dijeron que la concentración no puede ser demasiado alta ni demasiado baja. Continuó diciendo que si cierran el espacio en la parte superior y en ambos lados con magia y soplan viento, eso elimina esas partículas y la concentración se vuelve peligrosamente baja. A lo que el príncipe le preguntó qué hacer. Los imperiales notaron rápidamente que algo estaba mal y contuvieron la respiración en su camino allí, ya que esos jinetes tenían un entrenamiento excepcional. Explicó al príncipe que, de hecho, los humanos pueden contener la respiración durante varios minutos, pero la concentración de partículas es tan baja que perderán la conciencia en solo 1 o 2 respiraciones. Y no solo funciona para los humanos, sino para cualquier animal o monstruo que respire aire. A lo que el príncipe pareció entender lo que estaba tratando de decir. Lamps temía que eso era todo lo que podía contarle. Desafortunadamente,
No entendía completamente la explicación de Kashibaji, pero eso era lo esencial. Aún así, no querían que se difundiera la palabra sobre esa magia, a lo que el príncipe afirmó que también estaba de acuerdo, ya que el descubrimiento de nuevas formas de matar con magia era peligroso y que podrían tener que encubrir eso. Mientras discutían la nueva receta descubierta, apareció el protagonista y regresó del campo de batalla. El príncipe le preguntó si tuvo éxito, a lo que admitió que sí, al igual que Relia y los demás del otro lado. Tia anunció que Kashibaji derribó al comandante del imperio, a lo que el dragón le respondió que tenía ojos de halcón. De repente, escucharon una señal, a lo que Mel exclamó que debía ser la señal para que los imperiales se retiraran. Al final, ganaron la batalla. El príncipe instruyó a todos a hacer espacio para los heridos. También ordenó a la infantería que capturara a los corredores imperiales y a la caballería que asegurara el perímetro. Pidió a los ingenieros que montaran el campamento. Cuando Relia y Tia regresaron, el príncipe les agradeció por su buen trabajo y preguntó si estaban heridas, a lo que ambas respondieron felices que estaban bien y no heridas en absoluto. Realmente exclamó que, de hecho, sus fuerzas insignificantes no podrían hacerles daño, ya que todo estaba. Se asentaron. El protagonista pensó que no quedaba nada más que hacer allí por ahora, supuso que iban a asegurar el perímetro. Podría ayudar con los esfuerzos de socorro, pero con él allí, el ambiente se volvía un poco pesado de todos modos. Más tarde, se asumió que el imperio ya no era una amenaza inmediata, pero no eliminaron todas sus fuerzas, así que solo era temporal. Luego llamó a Tia y Relia y les agradeció ya que manejaron perfectamente el ala izquierda imperial, y les añadió que fueron de gran ayuda, a lo que Relia exclamó que no fue ningún problema y preguntó cuál sería su próximo movimiento. A lo que el protagonista les dijo que hablarían de eso cuando todos estuvieran de vuelta y les aconsejó que tomaran un descanso primero, lo cual tenía sentido para ellos. Mel también estaba feliz ya que Casual la elogió. Por otro lado, el protagonista estaba aliviado de que ya no estaba solo. Cuando todos se reunieron en la habitación, el príncipe anunció que todos lo hicieron muy bien y que, gracias a sus esfuerzos, mostraron a esos perros imperiales que estaban obligados a ser tomados en cuenta. Declaró que, como representante del reino de Arianis, les extendía su sincero agradecimiento. En cuanto a las pérdidas sufridas en la batalla, 1,253 hombres perdieron la vida, 895 resultaron gravemente heridos en el reino, con 382 muertes y 195 heridos en el dominio, 29 muertes y 196 heridos. En la Federación de la Ciudad-Estado se contaron 136 muertes y 78 heridos entre los aventureros y voluntarios, con 444 muertes y 506 heridos. El protagonista exclamó para sí mismo que, como esperaba, los aventureros sufren las mayores pérdidas. Mel se unió a ellos a mitad de camino para curar a los heridos, pero muchos quedaron atrapados en el fuego sin forma de retirarse. Tuvieron que enfrentarse a una pesada caballería sin ceder ni un centímetro, así que no fue sorpresa, ya que sabían que estaban en guerra. Pero perder tantas vidas por su plan, sugerido por él mismo, fue pesado. El príncipe continuó informándoles sobre las pérdidas imperiales según sus estimaciones. La caballería pesada sufrió 12,000 muertes y 3,000 prisioneros. La caballería ligera 10,000 muertes. La infantería contabilizó 6,000 muertes con 2,000 prisioneros y 15,000 desertores. Afirmó que la mayoría de los desertores eran mercenarios. También les dijo que 12,000 de ellos se rindieron buscando asilo. Esto es todo para la segunda parte de esta historia. Háganos saber en la sección de comentarios si desean la tercera parte.